¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las decisiones más brutales, calculadas y aterradoras de la Edad Media no fueron tomadas por reyes sanguinarios, sino por mujeres que entendieron el poder mejor que nadie? Durante siglos, la historia suavizó sus nombres, romantizó sus figuras y ocultó una verdad incómoda. Cuando ciertas mujeres alcanzaron el control absoluto, no gobernaron con compasión, sino con miedo, castigo y una frialdad que todavía hoy incomoda a los historiadores. La Edad Media nos enseñó a ver el poder femenino como excepción, como anomalía o como simple regencia temporal. Pero esa narrativa es una máscara. Detrás de los tapices, los castillos y los matrimonios políticos, existió un ejercicio del poder profundamente consciente, estratégico y, en muchos casos, despiadado. Estas mujeres no improvisaban, observaban, esperaban y golpeaban cuando el miedo era más eficaz que la espada. Sabían que un castigo bien elegido podía silenciar una región entera sin necesidad de ejércitos. Aquí no hablamos de impulsos emocionales ni de estallidos de ira, como tantas veces se quiso insinuar. Hablamos de cálculo. De entender que en una sociedad dominada por hombres, el terror psicológico era una moneda más poderosa que la fuerza física. Algunas ordenaron ejecuciones públicas diseñadas para humillar, no solo para matar. Otras utilizaron el encierro, la tortura lenta o el exilio como advertencia silenciosa. El mensaje siempre era el mismo. El poder no se cuestiona. Y lo más perturbador es esto. Muchas de estas acciones no quedaron registradas como crímenes, sino como actos de justicia. Porque quien controla la ley, controla la memoria. Estas gobernantes moldearon relatos, manipularon cronistas y se apoyaron en la religión y la tradición para justificar decisiones que hoy llamaríamos atroces. El castigo se volvía sagrado, la violencia se disfrazaba de orden divino y el miedo se convertía en estabilidad política. Tal vez nunca te contaron que algunas de las figuras femeninas más respetadas de la Edad Media construyeron su autoridad sobre el sufrimiento ajeno. No porque fueran monstruos, sino porque entendieron el sistema y jugaron mejor que nadie dentro de él. El poder, cuando no tiene límites, no distingue género, solo distingue quién está dispuesto a cruzar ciertas líneas. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si estas historias fueron borradas o suavizadas, ¿qué otras verdades seguimos ignorando? Porque lo que vas a descubrir a partir de ahora, no es una excepción aislada, sino un patrón que se repite una y otra vez en los rincones más oscuros del poder medieval. Si esto ya te hizo replantear lo que creías saber, deja un comentario con tu impresión, tu duda o incluso tu desacuerdo. Dale like al video si este tipo de contenido te hace pensar de verdad y revisa si ya estás suscrito al canal. Lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu visión sobre el poder y tal vez te sorprenda más de lo que imaginas. Cuando se observa con atención el ejercicio real del poder femenino en la Edad Media, la imagen romántica se desmorona rápido. No estamos hablando de figuras simbólicas ni de mujeres manipuladas por consejeros masculinos. En muchos casos, fueron ellas quienes tomaron decisiones directas, conscientes y profundamente calculadas. Gobernar en un mundo medieval no significaba inspirar amor, sino imponer obediencia, y algunas entendieron que la obediencia nace del miedo bien administrado. Estas mujeres aprendieron pronto que la autoridad no se sostiene solo con linaje o títulos. Se sostiene con demostraciones visibles de control. Un castigo público no era un acto impulsivo, era un mensaje cuidadosamente diseñado. Elegir quién sufría, cómo sufría, y sobre todo, quién observaba ese sufrimiento formaba parte de una estrategia política refinada. El terror no era caos, era orden. Mientras los cronistas posteriores intentaron reducirlas a viudas desconsoladas, madres protectoras o figuras piadosas, la realidad fue más cruda. Muchas utilizaron tribunales especiales,
juicios cerrados y acusaciones ambiguas para eliminar opositores sin provocar rebeliones abiertas. La ambigüedad era clave. Nunca quedaba claro si el castigo era merecido o arbitrario, y esa duda paralizaba a cualquiera que pensara en desafiar la autoridad. En lugar de guerras abiertas, optaban por desgastar. Encierros prolongados, confiscación de bienes, humillaciones públicas cuidadosamente ritualizadas. El objetivo no era solo destruir al enemigo, sino convertirlo en un ejemplo. Un cuerpo castigado hablaba más que 100 decretos. Una familia arruinada enviaba un mensaje más duradero que una ejecución rápida. Y hay un detalle que incomoda. Estas estrategias funcionaban. En territorios gobernados por mujeres especialmente temidas, los índices de conspiración interna caían. No porque hubiera justicia, sino porque había previsibilidad del castigo. La gente sabía que cualquier desviación, por pequeña que fuera, podía terminar en ruina absoluta. Ese clima de vigilancia constante generaba una obediencia silenciosa, profunda, casi automática. La historia posterior prefirió ocultar este aspecto porque rompe un relato cómodo. Nos obliga a aceptar que el poder femenino, cuando se ejerce sin límites, no es más benigno ni más cruel por naturaleza. Es eficiente. Y esa eficiencia, cuando se combina con un sistema que normaliza la violencia, produce resultados perturbadores. Lo que empieza a quedar claro es que estas mujeres no fueron excepciones trágicas dentro de un mundo masculino. Fueron productos perfectamente adaptados a su tiempo, capaces de utilizar las herramientas más duras disponibles para mantenerse en la cima. Y cuanto más observamos esos métodos, más difícil se vuelve separar autoridad de brutalidad, justicia de miedo, gobierno de dominación silenciosa. Cuando el poder se consolidaba, llegaba el siguiente paso: convertir la violencia en una herramienta visible y pedagógica. En la Edad Media, la tortura y la ejecución no eran solo castigos, eran espectáculos políticos. Y algunas mujeres en el poder entendieron esto con una claridad inquietante. No se trataba de matar rápido, sino de enseñar una lección que quedara grabada en la memoria colectiva durante generaciones. Las órdenes no siempre llevaban su nombre, pero su intención era clara. Castigos diseñados para prolongarse, para ser observados, para sembrar una incomodidad profunda incluso entre quienes se consideraban leales. El objetivo no era únicamente eliminar al enemigo, sino deshumanizarlo públicamente. Convertir su cuerpo en advertencia. Un suplicio lento, una mutilación estratégica o una ejecución ritualizada comunicaban algo esencial. La autoridad no tiene límites visibles. Muchas de estas gobernantes comprendieron que el terror funciona mejor cuando parece legal. Por eso, se apoyaban en tribunales, confesiones forzadas y acusaciones difíciles de refutar. Herejía, traición, inmoralidad, cargos amplios, ambiguos, casi imposibles de defender. Así, la violencia se transformaba en justicia ante los ojos del pueblo, aunque todos supieran que la sentencia estaba decidida de antemano. Hay registros de castigos ordenados no por crímenes reales, sino por sospechas, rumores o simples gestos de desafío. Una mirada sostenida, una palabra mal dicha, una alianza mal interpretada. En un entorno así, el miedo se vuelve omnipresente. Nadie sabe exactamente dónde está el límite, y esa incertidumbre paraliza más que cualquier ejército. Lo más perturbador es que muchas de estas ejecuciones fueron selectivas. No buscaban masacres indiscriminadas. Buscaban precisión. Golpear a la persona correcta, en el momento correcto, frente a los testigos correctos. Un noble humillado públicamente tenía más impacto que 100 campesinos ejecutados en silencio. La crueldad era quirúrgica. Con el tiempo, estas prácticas moldearon sociedades enteras. Las personas aprendían a autocensurarse, a vigilarse unas a otras, a interpretar cada gesto como potencialmente peligroso. El poder,
ya no necesitaba intervenir constantemente. El miedo hacía el trabajo por sí solo. Y así, la violencia dejaba de ser un acto excepcional para convertirse en parte estructural del gobierno. Aquí empieza a revelarse una verdad incómoda. La brutalidad no era un exceso del poder femenino medieval, era uno de sus mecanismos más eficaces. Y mientras más normalizada se volvía, más difícil resultaba distinguir entre orden y crueldad, entre autoridad legítima y dominación absoluta. A medida que el poder se afianzaba, muchas gobernantes medievales entendieron que la violencia física no era suficiente. El miedo más duradero no nace del cuerpo, sino de la mente. Y fue ahí donde entraron en juego los rituales ocultos, las creencias sombrías y el uso estratégico de la fe como herramienta de dominación. No hablamos de superstición ingenua, sino de manipulación consciente del imaginario colectivo. En una época donde lo divino explicaba lo inexplicable, controlar el relato espiritual equivalía a controlar la realidad. Algunas mujeres en el poder supieron aprovecharlo con precisión. Patrocinaron rituales cerrados, promovieron visiones, milagros selectivos y castigos divinamente justificados. La línea entre religión y política se volvía difusa, y esa ambigüedad era intencional. Si el castigo parecía venir de Dios, nadie se atrevía a cuestionarlo. El uso del secreto era clave. Ceremonias nocturnas, confesiones forzadas, símbolos, que solo unos pocos entendían. El pueblo no necesitaba saber exactamente qué ocurría, bastaba con sentir que algo oscuro y superior estaba en marcha. El misterio generaba más terror que la evidencia. Cuando nadie comprende del todo las reglas, todos asumen que pueden ser castigados en cualquier momento. Estas prácticas también servían para eliminar enemigos sin recurrir a la fuerza directa. Una acusación de herejía, brujería o corrupción espiritual podía destruir una reputación en días. El aislamiento social, el rechazo comunitario y la sospecha constante eran castigos tan eficaces como la prisión. Y lo más inquietante es que muchas de estas acusaciones eran impulsadas desde el poder, disfrazadas de fervor religioso o deber moral. Algunas gobernantes utilizaron el miedo al castigo eterno como extensión del castigo terrenal. No solo se amenazaba con perder bienes o libertad, sino con condenar el alma. En ese contexto, obedecer no era solo una cuestión política, sino una necesidad espiritual. Desobedecer significaba arriesgarlo todo, incluso después de la muerte. Este tipo de control no dejaba marcas visibles, pero penetraba más hondo. Convertía a la población en vigilantes de sí misma, en reproductores del miedo. El poder ya no necesitaba mostrarse constantemente, porque el terror estaba internalizado. Y cuando la fe se convierte en arma, cuestionar al gobernante se vuelve casi impensable. Si este uso del miedo espiritual te resulta inquietante, deja un comentario, diciendo qué parte te impactó más o qué creencia te parece más perturbadora. Leer tu perspectiva ayuda a entender hasta dónde llega el poder cuando se mezcla con la fe. El control del poder medieval no se limitaba a territorios, ejércitos o leyes. En muchos casos, el dominio más profundo se ejercía sobre los cuerpos y la intimidad. Para algunas mujeres en posiciones de autoridad, regular la sexualidad ajena no era un tabú, sino una estrategia. Quien controla los vínculos, controla las lealtades. Y quien decide con quién se une cada cuerpo, decide también el destino político de familias enteras. Los matrimonios forzados no eran simples alianzas diplomáticas. Eran mecanismos de sometimiento. Obligar a una mujer o a un hombre a unirse con alguien impuesto desde el poder significaba quebrar voluntades, desactivar linajes rebeldes y producir herederos funcionales al régimen. El cuerpo se transformaba en moneda política, y la intimidad dejaba de pertenecer al individuo para servir al Estado. Pero el control no terminaba en el matrimonio.
Castigos relacionados con la sexualidad eran usados como herramientas de humillación extrema. Acusaciones de inmoralidad, adulterio o conducta desviada podían arruinar reputaciones en cuestión de días. En una sociedad donde el honor definía el valor social, manchar la intimidad de alguien era más devastador que quitarle la vida. Algunas gobernantes entendieron esto con una frialdad inquietante. También existía el uso del encierro, selectivo. Mujeres jóvenes recluidas en conventos contra su voluntad, amantes separadas por decreto, hijos declarados ilegítimos por conveniencia política. Cada decisión enviaba un mensaje claro. El poder no solo decide sobre la muerte, decide sobre el deseo, la reproducción y el futuro. Nada escapaba a su alcance. La vigilancia del comportamiento íntimo generaba un efecto profundo. La población comenzaba a autocontrolarse, a sospechar incluso de sus propios impulsos. El miedo ya no venía solo del castigo externo, sino de la posibilidad de ser observado, denunciado o interpretado como una amenaza moral. Así, el poder se infiltraba en lo más privado, en lo que nadie veía, pero todos temían. Este tipo de dominación era especialmente eficaz porque no necesitaba violencia constante. Bastaba con algunos ejemplos bien elegidos para que el resto obedeciera en silencio. La sexualidad, convertida en campo de batalla política, dejaba cicatrices invisibles pero duraderas, y cuanto más se normalizaba este control, más difícil se volvía a distinguir entre orden social y abuso sistemático. Lo que empieza a emerger es una estructura donde el poder no se impone solo desde arriba, sino que se filtra en cada relación, en cada decisión íntima, preparando el terreno para formas de dominación aún más amplias y letales. Cuando el poder femenino medieval se trasladaba al campo de batalla, desaparecía cualquier rastro de romanticismo. La guerra, para estas gobernantes, no era un acto impulsivo ni una demostración de honor, sino una extensión fría de la política. Algunas entendieron que no hacía falta liderar ejércitos en persona para decidir el destino de miles de vidas. Bastaba con saber cuándo traicionar, a quién sacrificar y qué ciudad dejar caer para enviar un mensaje imposible de ignorar. Las estrategias que empleaban no buscaban gloria, sino resultado. Emboscadas pactadas en secreto, alianzas selladas solo para ser rotas en el momento más vulnerable, rutas de suministro cortadas sin previo aviso. La traición no era vista como deshonra, sino como inteligencia aplicada. En un mundo donde la lealtad era frágil, anticiparse a la traición ajena justificaba cualquier acción preventiva, por brutal que fuera. En algunos casos, estas mujeres utilizaron poblaciones enteras como piezas descartables, aldeas abandonadas a su suerte para frenar el avance enemigo, territorios entregados temporalmente para ganar tiempo, soldados enviados a batallas imposibles solo para debilitar a facciones internas rivales. Cada decisión estaba calculada no solo en términos militares, sino psicológicos. El miedo al abandono por parte del poder central era tan eficaz como cualquier derrota en combate. También existieron decisiones aún más perturbadoras, sacrificios estratégicos disfrazados de necesidad, ejecuciones internas para demostrar autoridad antes de una campaña, castigos ejemplares a comandantes propios para reforzar la idea de que nadie estaba a salvo del castigo. El ejército no solo obedecía por disciplina, sino por terror a convertirse en el siguiente ejemplo. La guerra, en este contexto, dejaba de ser un enfrentamiento entre fuerzas iguales. Se convertía en un escenario de manipulación total. El enemigo no siempre era el objetivo principal. A veces, el verdadero blanco era la propia población, obligada a aceptar que su supervivencia dependía exclusivamente de la voluntad de quien gobernaba. Resistir no significaba heroísmo, sino aniquilación segura. Este tipo de liderazgo producía victorias rápidas, pero a un costo invisible. Sociedades enteras quedaban traumatizadas,
acostumbradas a la lógica del sacrificio constante. La vida humana perdía valor frente a la estabilidad del poder, y cuanto más se normalizaba esta forma de gobernar, más fácil resultaba cruzar nuevas líneas, justificar nuevas atrocidades. Así, la guerra se convertía en una herramienta silenciosa de control interno, tanto como de expansión externa. No se luchaba solo para ganar territorio, sino para recordar a todos, aliados y enemigos por igual, que el poder no duda, no vacila y no siente culpa cuando decide quién vive y quién muere. A esta altura, el poder ya no necesitaba demostrarse con sangre constante. El miedo había sido internalizado. Algunas gobernantes medievales comprendieron que el verdadero dominio no consiste en castigar siempre, sino en hacer creer que el castigo puede llegar en cualquier momento. Así nació el miedo como política de Estado, una arquitectura invisible que regulaba conductas sin necesidad de violencia diaria. El terror psicológico se construía con gestos mínimos, casi imperceptibles. Audiencias inesperadas, silencios prolongados, miradas que no explicaban nada, un mensajero que no regresaba, un consejero que desaparecía sin anuncio. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, y esa incertidumbre era la clave. Cuando no hay reglas claras, todos asumen que pueden ser los próximos. Estas mujeres sabían usar la espera como arma. Retrasar decisiones, aplazar sentencias, mantener a opositores en un limbo constante. No ejecutarlos, no liberarlos. Dejar que el miedo haga su trabajo. El prisionero que no sabe cuándo morirá sufre más que aquel con una fecha marcada. Y el pueblo que observa aprende la lección sin que nadie tenga que explicarla. La información también era cuidadosamente administrada. Se filtraban rumores, se permitían versiones contradictorias, se alimentaba la confusión. El caos controlado debilitaba cualquier intento de organización. Nadie confiaba en nadie. Las alianzas se volvían frágiles. La sospecha se infiltraba incluso en familias y comunidades cercanas al poder. Este tipo de dominio transformaba la obediencia en reflejo. La gente ya no obedecía por convicción ni por miedo consciente, sino por costumbre. Se autocensuraba, se corregía antes de hablar, evitaba destacar. El poder había logrado algo más profundo que la sumisión. Había moldeado el comportamiento cotidiano. Lo inquietante es que este sistema era extremadamente eficiente. No necesitaba grandes recursos, ni guerras constantes, ni espectáculos públicos de violencia. Bastaba con mantener viva la sensación de amenaza, y cuanto más silencioso era el control, más difícil resultaba identificarlo como opresión. El orden parecía natural, el miedo, normal. Así, el poder femenino medieval, lejos de ser improvisado o emocional, revelaba una comprensión sofisticada de la psicología humana. Gobernar no era gritar, más fuerte, sino saber cuándo callar. No era castigar a todos, sino elegir a uno solo y dejar que el eco del castigo se propagara solo. Si este uso del miedo silencioso como forma de gobierno te impactó, deja un comentario con la palabra miedo o comparte qué parte te resultó más perturbadora. Leer esas respuestas ayuda a revelar hasta qué punto el terror psicológico sigue siendo una herramienta de poder incluso hoy. A medida que este sistema se consolidaba, la línea entre justicia y venganza comenzaba a desdibujarse peligrosamente. En teoría, las decisiones tomadas desde el poder femenino medieval eran presentadas como actos necesarios para preservar el orden, la estabilidad o la voluntad divina. En la práctica, muchas de esas decisiones respondían a agravios personales, miedos internos o deseos de control absoluto. Y lo más inquietante es que nadie podía distinguir con certeza una cosa de la otra. El castigo dejaba de ser proporcional. No se buscaba corregir una falta, sino aplastar cualquier posibilidad de desafío futuro. Un error menor podía convertirse en una sentencia definitiva si servía como ejemplo. La justicia ya no miraba hacia atrás, hacia el acto cometido,
sino hacia adelante, hacia el mensaje que debía quedar claro. No importaba tanto lo que alguien había hecho, sino lo que otros podían atreverse a hacer después. Este desplazamiento tenía consecuencias profundas. Cuando la venganza se disfraza de ley, el poder se vuelve impredecible. Y la imprevisibilidad es una de las formas más efectivas de dominación. Nadie sabe qué acción será tolerada y cuál será castigada con brutalidad. La obediencia deja de basarse en normas claras y pasa a depender del humor, la percepción o la conveniencia del momento. En este contexto, las decisiones más extremas encontraban justificación fácilmente. Confiscaciones masivas, expulsiones colectivas, castigos heredados por familias enteras. El poder ya no se ejercía solo sobre individuos, sino sobre linajes completos. El miedo se volvía transgeneracional. No castigaba solo al culpable, sino a su nombre, a su descendencia, a su memoria. La historia posterior tendió a justificar estas acciones como excesos comprensibles de una época violenta. Pero esa explicación es insuficiente. Lo que se observa es un patrón claro. Cuando el poder no encuentra límites externos, termina confundiendo estabilidad con eliminación total del disenso. La venganza deja de ser una reacción emocional y se convierte en política sistemática. Este es uno de los puntos más incómodos del análisis, porque obliga a reconocer que muchas de estas mujeres no fueron simples víctimas de un sistema cruel, sino agentes activas que aprendieron a utilizarlo con precisión, no por debilidad, sino por adaptación. Entendieron que en un mundo sin frenos institucionales, sobrevivir significaba dominar antes de ser dominadas, y cuanto más se normalizaba esta confusión entre justicia y venganza, más fácil resultaba cruzar nuevas fronteras morales. El castigo extremo dejaba de escandalizar. La brutalidad se volvía paisaje, y el poder, ya sin oposición visible, comenzaba a mirar hacia sí mismo, preparando el terreno para un silencio histórico que todavía hoy cuesta romper. Con el paso de los siglos, estas historias comenzaron a desaparecer. No porque no existieran, sino porque resultaban incómodas. El poder femenino medieval, cuando se mostraba cruel, estratégico y brutal, no encajaba en los relatos que las generaciones posteriores querían construir. Así empezó un proceso lento y deliberado de suavización histórica. No se borraron los hechos por completo, se reinterpretaron. Las crónicas fueron editadas, resumidas o reescritas con un lenguaje cuidadosamente elegido. Donde hubo castigo extremo, se habló de firmeza. Donde hubo terror psicológico, se mencionó prudencia. Donde hubo violencia planificada, se justificó como necesidad del contexto. El vocabulario transformó la percepción. Cambiar las palabras fue suficiente para cambiar el juicio moral. La religión tuvo un papel central en este proceso. Muchas de estas mujeres fueron presentadas como figuras piadosas, defensoras de la fe o instrumentos de una voluntad superior. Las decisiones más duras quedaban absorbidas por una narrativa de sacrificio y deber espiritual. Si el castigo era divino, nadie podía cuestionarlo. Y si la gobernante actuaba en nombre de Dios, su crueldad se volvía invisible. También influyó la mirada moderna sobre el poder femenino. Durante siglos, se intentó construir una imagen correctiva. Mujeres como gobernantes excepcionales, más humanas, más compasivas, más justas que sus pares masculinos. Reconocer que algunas ejercieron el poder con niveles similares o incluso superiores de brutalidad amenazaba ese relato. Era más cómodo pensar que la violencia era un rasgo exclusivamente masculino. El resultado fue una historia incompleta. Archivos cerrados, episodios minimizados, decisiones reducidas a notas al pie. Lo que no podía ser negado era presentado como anomalía, como desviación personal, nunca como parte de un patrón estructural. Así, el sistema que permitió y recompensó ese tipo de poder
quedaba fuera de foco. Este silenciamiento no fue casual. Servía a múltiples intereses. Protegía instituciones, reforzaba dogmas y evitaba preguntas peligrosas sobre la naturaleza real del poder. Porque si se acepta que el género no define la moral del gobierno, entonces el problema ya no es quién gobierna, sino cómo y sin qué límites. Lo más inquietante es que este proceso de borrado sigue ocurriendo. Cada vez que una historia se cuenta de forma incompleta, cada vez que la violencia se justifica como contexto, se refuerza la idea de que ciertos abusos son inevitables. Y así, el pasado se convierte en una versión domesticada de sí mismo, incapaz de advertirnos sobre los patrones que se repiten cuando el poder queda sin control. Cuando se observa el conjunto completo, el legado del poder femenino en la Edad Media no es una anécdota oscura ni una excepción histórica. Es un espejo incómodo. Las mismas estrategias que funcionaron entonces siguen apareciendo, con otros nombres y otras formas, cada vez que el poder se concentra sin límites claros. El miedo como herramienta, el castigo ejemplar, la manipulación del relato, el control de la moral y de los cuerpos. Nada de eso pertenece solo al pasado. Estas mujeres no dejaron castillos embrujados ni leyendas románticas. Dejaron métodos. Dejaron precedentes. Demostraron que el poder absoluto, independientemente de quién lo ejerza, tiende a cruzar fronteras morales cuando no encuentra frenos reales. Y eso es lo verdaderamente perturbador. No fueron monstruos aislados, fueron gobernantes eficaces dentro de sistemas que premiaban la crueldad silenciosa y castigaban la duda. El eco de ese poder todavía resuena, en la forma en que se justifica la violencia como estabilidad, en cómo se normaliza el miedo como orden, en cómo se reescribe la historia para que resulte más digerible. Cuando el relato se suaviza, el patrón se oculta, y cuando el patrón se oculta, se repite. Esa es la trampa más peligrosa de todas. Tal vez lo más difícil de aceptar es que estas historias no nos hablan solo de la Edad Media. Nos hablan de nosotros, de cómo reaccionamos ante la autoridad, de cuánto estamos dispuestos a tolerar si creemos que el caos es la alternativa. El poder no necesita ser cruel todo el tiempo. Solo necesita demostrar que puede serlo cuando quiera. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con una frase como «llegué hasta el final» o «esto me hizo pensar». Me interesa saber qué parte de este recorrido te impactó más. Si sentiste que este contenido aportó algo distinto, puedes dejar un like como forma de apoyar este tipo de análisis y suscribirte al canal para seguir explorando estas verdades incómodas que rara vez se cuentan completas. Hay un video justo al lado que profundiza aún más en este tema desde otro ángulo. Continúa por ahí y seguimos conectando las piezas juntos.